En el video presentado, La Ruta de la Trata nos habla sobre el maltrato que sufren los jornaleros, ya sea violencia, agresión, trata de personas, acoso sexual. Nos explica un poco acerca del tema y nos narra dos historias. Una de una mujer que nos cuenta su historia de cómo es maltratada en el trabajo y que a sus hijos lamentablemente los tiene que criar en una situación deplorante. No tiene el dinero suficiente para mantenerlos. Incluso tiene un hijo pequeño el cual está enfermo de una enfermedad que le dio a causa de que ella comió algo con las manos sucias. Y por ello el niño está enfermo. Entonces nos cuenta que su hijo lo tiene que dejar en las milpas y todo para trabajar. Es muy peligroso, pero es algo que lamentablemente se tiene que sufrir. La historia del hombre nos cuenta que él desde pequeño, porque su padre falleció, él se dedicó a sustentar a su familia. Él trabajó y trabajó mucho tiempo, y ahorita que tiene la edad de 50 años sigue trabajando. Con el dinero que va generando trabajando de jornalero, con eso se mantiene, ya que tiene que comprar el agua, mantiene a su esposa, tiene un hijo pequeño y tiene otro hijo más grande. Entonces también nos cuenta un poco acerca de esto que le cuento, ya que la situación en el país es muy mala y esta información yo la desconocía. Me hacía más o menos la idea de que no todas las personas tenían el dinero suficiente, pero sí la desconocía totalmente, ya que viven en una situación muy deplorante. Sus derechos laborales son muy feos, ya que no se les hace bien, no se les paga bien, se les maltrata, se les violenta, se les explota, se les denigra, se les hace racismo, debido a que se les llama como indígenas. Lo más impactante de este video para mí fue que cómo tratan a las personas, ya que las discriminan por su color de piel, por ser morenos, por ser indígenas, se les hace un mal pago, incluso sus derechos no se respetan claramente. El derecho penal no es, en sus pueblos no es muy válido, ya que las personas superiores, los jefes, no les hacen valer sus derechos. Les dicen que ya que son personas pobres, no les van a hacer caso, que no pueden denunciar, o incluso hasta los llegan a matar por quererlos denunciar. Una persona que es acosada ahí, su esposo no puede ir a reclamar porque incluso los matan. También nos habla un poco sobre algo que le pasó a la muchacha, que fue que a su mamá la atropellaron de camino al trabajo. El trabajo no se hizo responsable, incluso ella tuvo que recoger el cadáver y llevárselo en una caja debido a que no se le dio el trato, y era para que las demás personas no vieran el motivo por el cual murió, y los trabajadores, los patrones se zafan diciendo que la muerte no fue en su campo, o sea que ellos se deslindan totalmente de todo lo que pasó. En esto se vive muchos actos de violencia, muerte, esclavitud, racismo y explotación. Como le comento, la situación lamentablemente yo no la conocía, ya sea porque no había investigado más del tema, no estaba más informado, pero con esto ya le entiendo un poco más la situación. Y por ejemplo, en el derecho penal se violan lamentablemente muchos derechos, como el artículo 7, que es: toda persona tiene derecho a demostrar su inocencia. Debido a que se les hace un maltrato a las personas, incluso las llegan a denunciar y no se les hace caso. En el derecho laboral, como lo dice el artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno, social y útil, lo cual no es, en estos casos no es digno, debido a que no se les paga bien, se les maltrata. Y como le comento, son actos muy terribles, debido a que incluso a las muchachas las violan los patrones, porque pues son jóvenes, son bonitas, por eso ese es su argumento de ellos, y lamentablemente no pueden denunciar, las matan. Si denuncian, a los esposos los matan. Y también
sus garantías individuales de todos esos trabajadores no son respetadas, ya que las garantías de igualdad no son respetadas porque no son tratados por igual. Las garantías de libertad también son violadas debido a que son esclavos, se les maltrata y se les paga muy mal. Y las garantías de propiedad también son muy malas debido a que ellos no tienen un hogar para su familia. Tienen que estar rentando, tienen que estar trabajando en otros lados. Incluso se les lleva con mentiras de que los patrones van a pagar guarderías y todo eso, pero lamentablemente no les pagan nada y violan sus garantías de propiedad. Garantías de seguridad jurídica también las violan porque debido a que son comunidades muy pobres se les dificulta ir a denunciar a lugares como aquí que tenemos cerca, Ciudad de México, o ciudades pequeñas donde puedes denunciar, pero ahí lamentablemente no, se rige un... ¿Cómo le menciono esto? Se rige muy mal la seguridad de los trabajadores. Sus derechos no se respetan ni nada. Y esto hace que esas garantías no sean respetadas. Algo muy importante es, en el artículo 2, en el territorio nacional queda prohibido la esclavitud teniendo una composición pluricultural. Esto se viola porque lamentablemente son esclavos de los patrones. Se les lleva ahí con engaños y después se les hace muy difícil salir de ahí. Incluso si escapan sin nada. Y en el artículo 4 dice: los hombres y mujeres son iguales ante la ley, tienen derechos a la protección y a la salud y una vivienda digna y decorosa. Esto lamentablemente no se cumple porque no tienen ni salud digna ni una vivienda digna, ya que tienen que pagar de su propio dinero que ganan, más aparte poner más dinero ellos para poder ir al médico y se les descontará de su dinero. Porque no se les pagará el día, sino pierden el día, no ganan dinero y tienen que gastar en el doctor. Y la vivienda digna tampoco tiene, porque lamentablemente tienen que estar quedándose en lugares donde son obras negras. No son ni siquiera casas construidas, y si ya es una casa construida cuesta muchísimo, y lo cual para ellos no se les alcanza. En el artículo 6, a quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarán 12 años de prisión y 500 a 1500 días de multa. Esto no se hace respetar, como lo he mencionado, porque pues no tienen cómo denunciar. Lamentablemente son amedrentados por los patrones y no pueden hacerse justicia por su propia mano. Eso también es un delito y pues la ignorancia los ha llevado a eso, el no estudiar. Ellos mencionan que ellos quisieron estudiar, si sus papás hubieran tenido el dinero y si hubieran seguido vivos, ellas hubieran seguido estudiando y no tuvieran que haber pasado por estos problemas. Pero esto se debe mucho a que los papás mueren en los trabajos y todo eso. Y por eso es que no pueden estudiar. Nosotros que ya estamos un poco más estudiados, podría decirse, incluso también violan nuestros derechos. Es algo que se ve mucho y muy a menudo. En el artículo 384 de la Constitución nos habla de sanciones, figuras típicas de violencia. Se les hará sanciones a las personas que agredan psicológicamente, físicamente a otras personas y moralmente. En el artículo 4 nos habla de nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esto es algo que vemos que se rompe. El artículo 4 no se cumple tal cual porque, como lo menciono, son prácticamente esclavos, se les trata mal, se les discrimina. En esto llego a la conclusión de que nuestro país lamentablemente no tiene las leyes por iguales, debido a que muchas personas son amedrentadas, otras incluso ¿cómo le menciono? Se amparan de la ley y cometen actos ilícitos, como el que le mencionaba, de que como el trabajador no murió en su terreno, él no se va a hacer responsable. Se amparan bajo eso, solamente lo ocupan a su favor muchísimas personas, y muchísimas personas ni siquiera tienen esos derechos. Aquí se ve algo muy grave, que es cómo se les discrimina
el mal empleo que tienen, todo esto. El derecho penal en estos casos muy violentado, ni siquiera se les respeta. Se ve mucho en el derecho laboral todo lo que le comento, de que no tiene un trabajo digno, no tiene salud digna, no tienen vivienda digna, no se les paga bien, se les roba, incluso aparte de lo mal pagado que está, se les roba. Y las garantías individuales lamentablemente ni siquiera se cumplen, debido a como lo que le digo, las personas no pueden denunciar porque las matan, ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse. Y también se ve algo muy claro que es la pobreza. Muchas personas lamentablemente en nuestro país son pobres debido a que no tienen los empleos bien pagados, como fue ahorita el caso. Les roban dinero, los maltratan, los discriminan. Y pues lamentablemente se ve mucho el tema de pobreza. También se ve mucho el tema de que no tienen la escuela digna. No se les dio estudios ni siquiera kinder, ni primaria, ni secundaria, mucho menos prepa. Lamentablemente por su carencia de dinero no pudieron tener una escuela digna. No pudieron estudiar lo que a ellos les parecía. Y pues es algo que ya tienen ellos, digamos, normalizado. Ya incluso es hasta muy natural hablar del tema de cómo discriminan los patrones, lo cual no debería de ser muy cierto, debido a que tal vez porque sus papás los crían con esa mentalidad de oye, tú estás nacido para trabajar, oye, tú estás nacido para tener hijos y cuidar la familia. Es algo que se ve muchísimo. Y con esto concluyo mi presentación. Espero le haya gustado la información que más o menos le proporcioné yo y mi resumen acerca del tema.